Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Spinger. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Spinger, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Regresamos con Agárrate. Siempre es conveniente consultar cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos. Yo te recomiendo, si puedes, hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te va a llevar muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Y yo recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal, son los mejores en certificaciones laborales. Consulta con ellos, el número que tienes en pantalla es un WhatsApp, escríbeles y pides tu primera cita, que es totalmente gratis. Regresamos con Agárrate. 2024 es año electoral en Venezuela, año electoral aquí en Estados Unidos. En mi editorial hice como unos avances de cuál es mi opinión con respecto a lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Pero vamos a hablar con alguien a quien ustedes siempre solicitan muchísimo aquí en Agárrate, que nos dibuja y nos explica no solamente lo que ocurre aquí en Estados Unidos, lo que ocurre en Venezuela, sino en toda la región. Se trata de Carlos Sánchez Berzaín, está aquí conmigo. Feliz año, tan buen mozo como siempre. ¿Ah? Gracias por acompañarme, Carlos. Gracias por el piropo. Como ya no tengo abuela, necesito amigas como tú para que digan esas cosas. Muy bien. Pero es verdad, él siempre tan elegante, hasta para decir las peores cosas es elegante. Bueno, Carlos, vengo yo del editorial que hice el día de hoy hablando del tema de Alex Saab. Eso definitivamente no se puede justificar, aunque yo considero que el mayor responsable es el gobierno interino que encabezó Juan Guaidó, que tuvo todas las oportunidades y las desperdició, y pues Estados Unidos ya tiene que tomar cartas en el asunto y resolver sus problemas con Venezuela. Bueno, el oficio más fácil es el buscar culpables. Y sobre todo cuando hay grandes fracasos. Y lamentablemente hay un gran fracaso en lo que fue la transición de la dictadura a la democracia en Venezuela. Y el otro fracaso es el de Bolivia, que suceden simultáneamente. El 2019 hay un presidente legítimo en Venezuela, Juan Guaidó, hay una presidenta en ejercicio en Bolivia, la señora Yanine Áñez, y unos años más tarde las dictaduras, en el caso de Venezuela se queda, en el caso de Bolivia regresa. El presidente legítimo está exiliado, el de Venezuela no es más presidente, y la expresidenta en ejercicio, interina, constitucional, que tenía que ser de transición, está en la cárcel. Entonces los fracasos son atroces, y la razón por la que esto fracasa, visto desde el punto del análisis estratégico, es primero porque nunca identifican adecuadamente al enemigo. El grupo de Guaidó cree que puede hacer las cosas pactando, negociando con la dictadura, y la dictadura se los come. El grupo de Yanine Áñez cree que puede hacer arreglos con la dictadura, y la dictadura regresa, se la come y liquida al pueblo boliviano y la encarcela a ella y a 300 bolivianos más. El segundo tema es que no hay honestidad en esas gestiones, porque además de tolerar el pacto con la dictadura, que termina derrotándolos y por su intermedio derrotando a los pueblos, toleran la oposición funcional.
Y en muchos casos pasan a ser parte de la oposición funcional, que es un pecado mortal, porque la oposición funcional es la oposición de mentira. La oposición de verdad, ¿cuál es? La que quiere el poder. Opositor quiere decir, soy minoría hoy día, pero aspiro a tener el poder. La que nunca aspira a tener el poder es una oposición funcional. Nunca tienen ese plan. Okay, porque es que la definición, el concepto politológico y lexicológico de oposición es la toma del poder, claro, no es quedarte ahí. Y la tercera razón es porque ha habido mucha corrupción. Y ese es un tema. Entonces, en el arte de buscar, en la tarea de buscar responsables, mira el campo tan grande que hay. Por eso yo, en vez de trabajar en el ámbito de señalar a los responsables, a los que los señalan los pueblos, los periodistas y la opinión pública y todo el mundo, es mejor trabajar en la posibilidad de recuperar la democracia. Y para eso yo creo que los países sometidos a las dictaduras del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo reciben el año 2024 con grandes opciones. Primero porque el año 2023 ha sido un año de derrotas extraordinarias contra el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Han sido derrotados, para ir de atrás para adelante, en la Argentina, con Milei han perdido un gobierno paradictatorial, el de Fernández Kirchner. Han sido derrotados en el Ecuador, no han podido reponer el gobierno del correísmo, que es el castrochavismo ecuatoriano, pese a que han asesinado al candidato principal de oposición, que era Fernando Villavicencio. Han sido derrotados en el Perú. En diciembre del 2022 se dio un autogolpe y fue mandado a la cárcel Pedro Castillo, un castrochavista, y durante todo el año 23 conspiraron contra el Perú y se impuso la institucionalidad democrática con una gran señal de cierre. El expresidente Fujimori recuperó su libertad. Y eso es muy serio porque él era el principal preso político de América Latina, preso político del castrochavismo. Porque él fue el que derrotó en la década de los 90 las guerrillas del Sendero Luminoso y la guerrilla del MRTA, auspiciadas, sostenidas por Cuba. Han sido derrotados en el Uruguay y en el Paraguay, el Uruguay con un buen gobierno, el Paraguay con una buena elección. Han sido derrotados en escenarios como el de la propia Bolivia, que ha sido señalada como un narcoestado y está en una crisis atroz. En Venezuela ha sido una de las derrotas más grandes. Ha hecho elecciones la oposición y ha consagrado por el 92,5% una candidata legítima de oposición, lo que derrota no solamente a la dictadura, sino también a la oposición funcional, porque la obliga a formarse. Y ahora eso marca lo que viene en el año 2024. Y podríamos seguir así, han sido derrotados en México. Claro, pero ¿qué es lo que viene en el 2024? Porque bueno, lo que estamos esperando hoy, que es 8 de enero, todavía no se sabe si van a habilitar o no a María Corina Machado. Y si la habilitan, no se sabe qué cantidad de trampas está armando el régimen para simplemente en las elecciones pues acabar con ella con trampa. Entonces, ¿qué es lo que viene en el 2024? Te voy a resumir el tema de Venezuela, que es el que interesa a tu público. En el año 2024 hay una cantidad muy importante de elecciones en las Américas. Hay elecciones en Panamá, hay elecciones en República Dominicana, hay elecciones en El Salvador, hay elecciones en México, hay elecciones en Uruguay y la última es la de Estados Unidos. Y hay elecciones en Venezuela, que es la única que no tiene fecha para la elección. No hay fecha. Ok. Entonces, el proceso electoral en Venezuela, para empezar, es un proceso de elecciones en dictadura, no es un proceso normal, que está siendo llevado a cabo para buscar la mayor transparencia posible, con mucha presión internacional, para la que la comunidad internacional ha hecho una serie de concesiones durante el año 2023 y antes también, que tienen que ver con cosas que serían impensables en otra situación. Les han levantado sanciones, han hecho negociaciones, inclusive parecería que el tema de Alex Saab está en parte de ese paquete, porque todo lo que se quiere es garantizar que haya una elección tolerablemente limpia. Y lo que el régimen sabe es que si hay esa elección, sobre todo después de que María Corina Machado es la candidata única y triunfadora de la oposición, van a ser derrotados. Entonces tienen tres opciones. Ajá. La primera opción es proceder como ha procedido siempre la dictadura, dilatando, maniobrando, tratando de inhabilitar en este caso a María Corina Machado, manejando la falsificación que tienen del padrón electoral, del registro electoral, como lo tienen en Nicaragua, en Bolivia,
para generar un resultado en el que ellos hayan podido elegir quién es su candidato de oposición o quiénes son sus candidatos de oposición, que dividan el voto, desalentar a la población a ir a votar y volver a ganar, entre comillas, la elección. Sería lo más fácil porque es lo menos cruento, pero hay una segunda posibilidad, que procedan a la nicaragüense. Lo que han hecho en la dictadura de Nicaragua, dentro del sistema castrochavista, ha sido simplemente agarrar a todos los candidatos reales o con alguna opción de la oposición y meterlos presos. María Corina puede ir presa. Y después negociar la libertad, como ellos hacen con su sistema de puerta giratoria, y de esa manera ganar también la elección, entre comillas. La tercera opción que tienen es matar a María Corina. Lo han hecho en el Ecuador el año pasado, han matado a Fernando Villavicencio. Y obviamente han caído los autores directos, los sicarios, pero los autores inmediatos están señalados en el castrochavismo. ¿Quién se beneficia con eso? Hay un proceso de investigación que va a terminar por mostrar, como lo acaba de hacer el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Cuba, y el asesinato que dijeron que era un accidente de tránsito de Payá. Cuba presenta eso como un accidente de tránsito, y más de 10 años después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice es el gobierno cubano el que los ha matado. Entonces tardará, pero llegará. Entonces hay esas opciones, y en medio de todo eso tenemos una líder muy fuerte, un pueblo empoderado, pero amenazado, que avanza a una elección que sea aceptablemente limpia, donde le va a dar un triunfo gigantesco al pueblo y a la libertad venezolana y va a derrotar al dictador. Pero esto es lo que se está moviendo, por eso está dilatando lo más que puede la dictadura de Maduro, que es la inteligencia cubana. Nos equivocaríamos si decimos cuál es la próxima jugada de Maduro, cuál es la próxima jugada del G2 cubano y del sistema de inteligencia castrochavista, castrista cubano que maneja Venezuela. La próxima jugada es tratar de ganar tiempo. Seguramente habilitarán a María Corina y después vendrá un despiadado proceso en el que se van a mover estas tres variables. La variable venezolana, la variable nicaragüense, la variable del asesinato ecuatoriano. No tiene más cancha que esa porque, insisto, van a la elección y van a ser tremendamente derrotados. El poder que ha podido reunir a partir de los sucesivos fracasos y a partir de la valentía del pueblo venezolano, la candidata María Corina Machado, es un poder extraordinario que inclusive, y lo deben estar evaluando, si la encarcelan o la eliminan, no va a frenar el proceso. ¿No lo frena? No. ¿Y en Ecuador? No lo frena. ¿Qué pasa en Ecuador? Mataron a Fernando Villavicencio, no pudo la candidata del correísmo ganar, apareció un jovencito que tenía muy pocas opciones, que es el actual presidente, que es Noboa. Entonces, eso es lo que pasa. Llega un punto en el que se ha pasado el punto de no retorno, y en Venezuela se ha pasado el punto de no retorno, y el punto de no retorno históricamente ha sido el momento en que María Corina gana por el 92,5% y el pueblo venezolano da ese tremendo respaldo, porque es una derrota tan amplia que, de nuevo, no solo derrota a la dictadura, derrota a la oposición funcional, que es vital, porque tú no puedes trabajar contra la dictadura cuando tienes una masa interna que te está trabajando en contra. Maduro insinuó en estos días que él podría no ser el candidato, y eso a mí me parece que es parte de una estrategia, quizá es porque es muy difícil hacer trampas a favor de Maduro, porque Maduro en todas las encuestas aparece simplemente repudiado. A lo mejor ponen otro candidato ahí y dicen, no, este candidato sí levantó los votos. Sí, pero esto no funciona, y voy a darte varios ejemplos de que dentro del castrochavismo eso de que yo no voy a ser candidato no funciona. En el Ecuador, Correa dijo, yo no voy a ser candidato, ya no podía ser candidato, y puso a Lenín Moreno. Y Lenín Moreno se encontró con la democracia y es el gran presidente de la transición de la dictadura a la democracia en el Ecuador. Claro. Eso no es traición, eso es cumplimiento de la ley. Pero el gran perdedor es Correa, que tiene ahora una sentencia ejecutorial de 8 años de cárcel por corrupción y una cantidad de juicios más. En Bolivia, renuncia Evo Morales, se escapa, llevan adelante el proceso para que la transición se vuelva un proceso de continuismo, pactan con la señora Áñez y vuelven a la toma del poder a través de un candidato que era el ministro de Evo Morales, Arce Catacora, el actual dictador en ejercicio. Y hoy día están confrontados con Evo Morales para ver quién es el próximo. Porque la gente, cuando tiene el poder, ejerce el poder, no es una especie de secretario u operador. Ha pasado en la propia Cuba.
En la propia Cuba, Díaz-Canel tiene un espacio muy efectivo de poder real y solamente acotado cuando despierta Raúl Castro, que parece que está muy enfermo y aparece solamente en los eventos extraordinarios. Es la dictadura de Díaz-Canel, sujetada por Raúl Castro, Claro. que sujeta la parte, digamos, tradicional de la dictadura. Entonces, se puede escoger al que quiera Maduro y va a terminar mal. Con la O sea, diferencia que no tiene dónde escapar. según tu análisis, el tema de Venezuela podría resolverse este mismo año. El tema de Venezuela va a ser crisis este año, porque tiene Crisis fecha, para Maduro. Tiene fecha de vencimiento. Crisis para el chavismo. Crisis quiere decir oportunidad. O sea, crisis quiere decir una situación irregular. Y la situación irregular está marcada porque primero hay que hacer elección en dictadura. La elección en dictadura obedece a la definición que yo he dado de dictadura electoralista, que es aquel país donde se vota pero no se elige. Exacto. Ahora se va a votar y se va a elegir, porque eso es lo que la comunidad internacional está presionando. Pero realmente la comunidad internacional está presionando, Carlos. Es lo que le conviene, no hay retroceso para la comunidad internacional. Han hecho tantas concesiones, incluida, ya te digo, demasiadas la de los concesiones. sobrinos, puedes meter La de ahí el Alex tema Saab, Saab, lo que sea. levantar sanciones. Bueno, las sanciones no eran unas sanciones caprichosas, son sanciones al crimen organizado. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y Venezuela es tal vez la exposición más abierta y más clara. El crimen organizado detenta el poder, cometen delitos todos los días, son grupos delictivos, no son poder político. Y sobre eso, yo he escrito esta semana que hay que aplicarles la Convención de Palermo, que les describe tal cual está. Entonces hay una serie de amenazas. Maduro tiene el proceso de investigación que hasta ahora ha demorado con éxito, en base al Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad. Maduro tiene sobre él la aplicación de la Convención de Palermo, lo de Alex Saab era Convención de Palermo, lo de todavía tiene preso aquí al Pollo Carvajal, narcotráfico y una serie de Pero el cosas. Pollo Carvajal es diferente, porque el Pollo Carvajal sería una víctima del régimen, Bueno, porque es un perseguido. Sí, pero esa gente habla. En todo caso, hay una crisis que permite vislumbrar que Venezuela puede, a través de este proceso electoral, con María Corina candidata, con cooperación internacional, recuperar o empezar un proceso de transición, con una cuestión a favor más para el año 2024. Las dictaduras están en crisis. Cuba se está cayendo, se está derramando. Acaba de salir ayer una proclama, primera, inédita en la historia de 65 años de la dictadura. Militares del régimen cubano llaman a la rebelión. Militares que están exiliados, militares que están en Cuba. Y ya estamos hablando de otra cosa. El año 2001 vimos que la juventud castrista que había nacido, que había sido adoctrinada, que había sido educada en esa dictadura, se levanta y dice patria y vida y queremos libertad. Ahora estamos viendo que su sistema de represión y de seguridad formado por los militares está diciendo lo mismo. Entonces eso es muy delicado y es posible que Venezuela arrastre a Cuba o que Cuba arrastre a Venezuela, pero el año 2024 es vital. Bueno, yo quisiera verlo así como tan claro, pero hablando, y quiero que le expliques a la audiencia lo de la Convención de Palermo, porque una gente que sabe que está bajo la espada de Damocles, que sabe que está sentenciada, ¿tú crees que se va a ir tan fácil? ¿Tú crees precisamente un grupo criminal entrega las armas sin cuestionamiento y sin resistirse? El problema es el repudio popular que tienen. ¿A cuánto crees tú que llega el respaldo popular, entre comillas, que tiene Maduro? Será el 10%, sus parientes, sus amigos, la gente que roba con él, la gente que recibe salarios. Ni las Fuerzas Armadas están contentas. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, como las de Cuba, como las de Bolivia o Nicaragua, que son del régimen, no son de la nación, pasan hambre. Esa gente tiene problemas de comida en su casa, tiene problemas de vestido, tiene problemas de futuro con sus hijos y tiene un problema de libertad. O sea, es gente de carne y hueso. Y ese precio se va a pagar ahora. Pues las dictaduras no tienen ningún respaldo popular, tienen repudio, no tienen economía. Acaban de establecer en Cuba un paquetazo económico que en cualquier país del mundo sería un paquete neoliberal.
pero que ahí es un paquete de hambre, es un paquete de miseria, porque para hacer un paquete neoliberal tiene que haber libertad. Ese es un paquete de hambre, para decir, en vez de darte un pollo al mes, ahora ya no te lo doy. En vez de darte 5 libras de arroz, te voy a dar 2. O sea, y Venezuela está caminando en ese mismo rumbo. No hay respaldo popular, hay repudio, no hay economía, no hay discurso. ¿Quién se cree en la revolución bolivariana en Venezuela? O en la revolución cubana. ¿Y sabe qué es lo peor, Patricia? No hay opciones. Salvó a la dictadura cubana el año 99 Chávez, que le entregó a Venezuela entera, y en 25 años destrozaron Venezuela. Así es. ¿Quién le va a dar ahora a Venezuela o a Cuba un soporte para poder sobrevivir? No hay, no es la China, que hace negocios y que te saca lo que mejor puede. No es Irán, que está expandiendo el terrorismo a costa del hambre y de la necesidad de estos regímenes dictatoriales. Y no es Rusia, que está comprometida en una guerra con una economía destrozada. Entonces, están dadas todas las condiciones para que el año 2024, con el factor de aceleración, que es que este año tienen que haber elecciones en Venezuela, las dictaduras implosionan. Bueno, amén, ojalá que eso se cumpla. El factor nos faltan unos cuantos meses para es ver. Venezuela, porque tienen que haber elecciones, buenas o malas, con presos, con asesinato, tienen que haber elecciones y tienen que poner la fecha lo más pronto posible, y ahí va el prestigio de la comunidad internacional, que puede haber sido muy criticada hasta ahora por las concesiones que ha hecho, pero ha llegado el rato de cobrar. La elección, han hecho todo por la elección. ¿Cuándo es la elección? María Corina habilitada, vamos en campaña y ya está. Es el torbellino donde termina la dictadura, porque esa dictadura no va a ganar esa elección, ni con Maduro, ni sin Maduro, ni contratando jugadores extranjeros, no ganan la elección. Bueno, que todo sea así. Gracias, Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a ir un corte al regreso. No se pierdan los 15 minutos de Humberto González. Hoy están muy, muy buenos.